Vamos a ver las lesiones de los nervios del plexo braquial, los principales. Axilar, músculo cutáneo, radial, mediano y ulnar. Ok, primero sus distribuciones. El axilar va desde 5 hasta 6, músculo cutáneo igual C5 C6, radial C5 a T1, mediano C5 a T1, ulnar C, digamos C8 a T1. Okay. El nervio axilar, este se va a dañar con la dislocación de la cabeza del húmero. Si se disloca, generalmente de donde se disloca es inferior, porque ahí no tenemos el magnito rotador. El magnito rotador lo estabiliza, pero aquí inferior pues no tenemos. Entonces se disloca para abajo y luego se hace para enfrente, o sea, queda anterior. Entonces en este anterior puede dañar al nervio axilar o al nervio radial. El más común que se daña va a ser el nervio axilar. Entonces esto es por dislocación de la cabeza del húmero. ¿Y qué inerva el nervio axilar? De músculos es el deltoides y el redondo menor. Las funciones del redondo menor es nada más aducir el brazo y hacer rotación lateral. Pero esas funciones son compensadas por los otros, otros músculos también hacen esto del manguito rotador. Hay el supraespinoso y el infraespinoso también hacen rotación lateral del húmero. Y la aducción también la hace el infraespinoso. La función principal del infraespinoso es hacer aducción. Pero bueno, puede tener un poco de debilidad en eso. Lo más importante va a ser el daño al deltoides. Que el deltoides abduce el brazo después de los primeros 15 grados. Ya la demás abducción es hasta la línea horizontal, es por el deltoides. Eso hacen sus fibras mediales. Sus fibras anteriores hacen flexión del brazo y rotación medial. Y las fibras posteriores hacen extensión del brazo y rotación lateral. Pero bueno. Okay. Lo siguiente es... y la piel. El nervio axilar también inerva la piel aquí lateral. La parte lateral del brazo. Okay. Eso fue para el nervio axilar. Ahora para el nervio musculocutáneo tenemos sus músculos inervados son bíceps, brachialis y coracobrachialis. Coracobrachialis es perforado por el músculo cutáneo, dijimos perforado de Casearius y perforado de Casearius y perforante de Casearius. En el músculo cutáneo, este se puede dañar si el paciente se pega, por ejemplo, aquí o cerca del hombro un poquito abajo. Ahí puede dañar el nervio musculocutáneo. Y lo que va a resultar es en disminución en la flexión, porque todos estos músculos hacen flexión. Los principales flexores son más que nada el brachialis y el bíceps. El coracobrachialis ayuda un poquito y también hace aducción del brazo. Pero bueno, entonces el paciente ciertamente va a tener disminución en la flexión y pérdida de la sensación de la parte lateral del antebrazo. Aquí es lateral, piel lateral del antebrazo. Entonces, disminución en sensación del brazo lateral es por el axilar y sensación lateral del antebrazo es por el músculo cutáneo. Okay. Lo importante del músculo cutáneo es la perforación del músculo coracobrachialis y que empieza su tendón finalmente va a ser lateral al tendón el nervio musculocutáneo va a ser lateral al nervio radial, pero bueno, no importa mucho clínicamente, pero relaciones anatómicas nada más.
Ok, entonces el músculo cutáneo ya. Ahora el radial. Esto rápidamente ya vimos la trayectoria del radial. Empieza posterior a la arteria braquial, luego se une con la arteria braquial profunda. Aquí arteria braquial profunda. Arteria braquial profunda. La arteria braquial profunda. Y pasa por el epicóndilo lateral, pasa anterior al epicóndilo lateral. Anterior al epicóndilo lateral. Aquí lo vamos a ver, pero el nervio radial, el nervio mediano y la arteria braquial están juntos en la región del codo. Pero cuando van a entrar al antebrazo, los únicos que pasan por la fosa cubital es el nervio mediano y la arteria braquial. Y el nervio radial va a pasar por el epicóndilo lateral, anterior al epicóndilo lateral. La arteria que más acompaña al nervio mediano es la arteria braquial y la que más acompaña al nervio radial es la arteria braquial profunda. Okay. Ya que entra aquí al antebrazo, inmediatamente se divide, aquí lateral a la fosa cubital, se divide en, primero, la rama profunda y la superficial. La profunda le va a dar inervación a el brachioradialis, tríceps y... perdón. Antes de que se divida en profunda y superficial. Esta le da al tríceps brachioradialis y extensor del carpo radial longus. Ya cuando entra al antebrazo y se divide en profunda y superficial, la profunda es la que le da al extensor del carpo radial brevis. La profunda va a atravesar al músculo supinador y termina como el nervio interóseo posterior, que ya inerva los demás músculos del compartimento superficial y profundo del brazo, del antebrazo. Y la rama superficial le da sensación al antebrazo posterior e inervación a algunos músculos extensores de la muñeca. Okay. El nervio radial se puede dañar, dijimos, por dislocación del húmero, por dislocación del radio, por fractura midshaft o por daño a la arteria profunda en pacientes que hacen supinar y pronar mucho tiempo, repetidamente, porque hacen hipertrofia de ese músculo, inflamación del músculo supinador y entonces atrapa a la arteria profunda, al nervio profundo, a la rama profunda del nervio radial. Pero aun aunque atrape a esa rama, la sensación y la extensión de la muñeca va a estar preservada porque eso es por la rama superficial. Entonces no va a haber muñeca caída, ¿no? Pero sí va a haber déficit más distal. Okay. ¿Qué otra cosa? Del nervio radial. Bueno, si se daña, por ejemplo, aquí en el midshaft, dijimos, le puedes pegar a la arteria braquial profunda y ahí sí se puede presentar con la mano caída. Ok. Y dijimos, el húmero se puede, fractura del húmero le puede pegar al nervio radial o al nervio medial y lo que define es el segmento proximal hacia donde se está desviando. Si el segmento proximal de la fractura se desvió anterolateral, le va a pegar al radial, y si se desvía anteromedial, le pega al mediano. Entonces, esto nos lleva a las lesiones con el nervio mediano. Lesiones del nervio mediano va a ser por el húmero, la fractura del húmero, o en el túnel del carpo. En el túnel del carpo puede ser o por fractura del nervio pasando ahí por el túnel del carpo, que podría ser una fractura del hueso semilunar, o pudiera ser inflamación del túnel del carpo, como puede ser por amiloidosis, por edema en personas con hipertiroidismo o hipotiroidismo o señoras embarazadas o gigantismo o así, cualquier cosa que disminuya la luz del túnel del carpo. Esas van a ser las lesiones del nervio mediano.
rápidamente. El nervio mediano está primero lateral a la arteria braquial, luego la cruza y queda medial a la arteria braquial, son acompañados juntos, entran a la fosa cubital y de la fosa cubital ya pasa a entre las dos cabezas del pronador redondo y pasa entre el músculo, bueno, entre las cabezas del flexor de los dedos superficial, la cabeza radial y la cabeza humeroulnar. Entre esos dos va a pasar el nervio mediano. Y ya, después pues las ramas que da aquí distal, antes de entrar al túnel del carpo, da la rama palmar superficial, que es la que le va a dar sensación a la mano. Y antes de entrar al túnel del carpo, pasa entre los tendones del palmar mayor y el flexor del carpo radial. Ok, ya, bueno, entonces, daño. Daño va a ser desviación ulnar de la muñeca cuando tratamos de flexionarla y dependiendo si es distal o proximal, o distal la lesión, depende qué deformidad de la mano nos va a dar. Si es una lesión proximal, le vamos a decir al paciente que nos flexione la mano, y si es el nervio mediano que no puede, el que tiene dañado, se lo va a flexionar estos, y es mano de predicador. Si el paciente tiene una lesión distal y le decimos que extienda los dedos, solo extiende estos, y entonces es mano en garra ulnar. Okay. Okay. La sensación de la eminencia tenar está dada por el nervio ulnar. Entonces el nervio ulnar se pasa por el epicóndilo medial, posterior al epicóndilo medial, luego entre las dos cabezas del flexor del carpo ulnar, entre el flexor del carpo ulnar y el flexor de los dedos profundos, y luego entre así, y ya aquí en distal está lateral al pisiforme y así. Ok, este nervio se puede dañar igual distal o proximal. El daño distal sería una fractura en el epicóndilo medial, y la distal sería en el canal de Guyon. El canal de Guyon, que está formado por el pisiforme y el hueso ancho. Igual, daño proximal se presenta con que no puede flexionar los dedos afectados, entonces le decimos que flexione y es esto, signo de ok. Daño distal es extiende los dedos y no puede. Mano en garra ulnar. Y también pues va a tener otras dificultades, como no puede abducir los dedos, no los puede aducir, no los puede extender. Esto a diferencia del nervio mediano, en donde ahí lo principal es que no los puede flexionar. Y en el nervio ulnar también tenemos ahora el signo de Froment. Este signo es como el nervio ulnar inerva al aductor del pulgar, está aquí. Entonces hay cosas que no vamos a poder hacer, como es sostener un papel así, o por ejemplo esto que lo estamos sosteniendo, sostener un lápiz, no lo va a poder hacer. Y no lo puede hacer porque está dañada la rama profunda del nervio ulnar. Entonces este es el signo de Froment. Y ya estas son las lesiones de los nervios.